En un reino distante llamado Eldoria, donde el sol brilla intensamente sobre vastas tierras, 3 lugares principales definen su geografía. Al norte se encuentra la ciudad de Talaris, un bullicioso centro de comercio rodeado de montañas majestuosamente verdes. Al este, la aldea de Ferent, un lugar tranquilo y apartado, ideal para el cultivo, donde se respira paz. Y al sur, el bosque de Eldnara, enigmático y repleto de misterios ancestrales, donde los rumores de magia aún flotan en el aire. Estos 3 lugares marcan la vida en Eldoria, un territorio marcado por la lucha entre el poder y la opresión. La magia en Eldoria es un don raro, concedido solo a aquellos de sangre pura, pertenecientes a las familias nobles. Sin embargo, su uso conlleva un gran costo. Cada hechizo consumido arrebata parte de la vida del usuario. A medida que los nobles se vuelven más poderosos, el pueblo común, conocido como betas y ómegas, sufre cada vez más bajo el yugo de la tiranía. La jerarquía social es estricta. Los alfas dominan, los betas sirven y los ómegas apenas sobreviven. El personaje principal es el rey alfa, conocido como Arik. Con cabello negro azabache y ojos de un intenso azul marino, su figura es imponente. Sin embargo, su cicatriz en la mejilla izquierda revela un trauma del pasado. Fue herido en una batalla contra su propio hermano, que lo traicionó por poder. Este evento dejó en Arik un profundo miedo a la soledad. Él enfrenta un conflicto externo al ser desafiado por su hermano, que ha regresado con sed de venganza. Antes de esta lucha, Arik era un líder solitario, consumido por la culpa y por la búsqueda de su propia identidad. Se mueve por el deseo de gobernar con justicia, pero su necesidad real es encontrar la conexión humana que le falta. Su compañera, Liora, se presenta como un contraste. Con cabello rubio claro y ojos verdes como esmeraldas, es la luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, su risa esconde un secreto profundo. Es heredera de una antigua linaje de poder elemental, pero ha sido prohibida de usar sus dones. Su conflicto interno radica en la lucha por ser libre y encontrar su verdadero lugar en el mundo. Liora es una persona cálida y compasiva, pero su vida está marcada por la opresión. Su madre fue ejecutada por la misma noblez que ahora debe enfrentar. Lo que más anhela es ser aceptada y encontrar su voz, pero lo que realmente necesita es aprender a confiar en su propio poder. Un objeto central a esta historia es un antiguo medallón de plata. Se trata de un círculo de aproximadamente 5 centímetros, con inscripciones que brillan tenuemente al ser tocadas. Liora lo lleva colgado del cuello, justo sobre su corazón. Este medallón simboliza su herencia, un relicario que podría desbloquear su verdadero potencial, aunque su significado se oculte en la oscuridad de los secretos familiares. El poder de Liora es un legado de su madre, quien lo recibió a través de rituales ancestrales. Su primera manifestación ocurrió a los 7 años, durante una tormenta. Sin comprender lo que hacía, levantó las manos y la lluvia se detuvo. Desde entonces, ha sentido la magia vibrar en su interior, pero un miedo profundo la ha llevado a evitar su uso. En el momento en que se encuentra con Arik, el viento parece cobrar vida a su alrededor, moviendo suavemente su cabello, sugiriendo que su poder aún no ha sido completamente desatado. En las sombras, un villano aguarda. Se trata del hermano de Arik, Kael, quien ha estado en busca de venganza por el trono que considera legítimo. Su motivación brota de una traición sentida y de un deseo de poder. Kael no solo quiere el trono, sino también destruir a Arik por lo que hizo en el pasado. Entre los 2 hermanos, la rivalidad se intensifica.
El encuentro entre Arik y Liora sucede cuando ella intenta salvaguardar a los suyos de una redada en Ferenc. Arik llega buscando respuestas y protección para su reino. En medio de la tensión, el medallón de Liora brilla intensamente, revelando pistas de su legado. La conexión entre ellos empieza a forjarse, aunque ambos desconocen lo que el futuro les depara. La historia comienza en la primavera, un momento de renovación y esperanza. A medida que las flores florecen y la vida despierta, una serie de eventos que cambiarán el curso de Eldoria se desarrollará en un periodo de meses. Los días se alargarán, reflejando la lucha entre el amor, el poder y la búsqueda de la verdad. La atmósfera es intensa, llena de un amor prohibido y de un destino trágico que aguarda. Las emociones fluyen en cada rincón, donde lo palpable se mezcla con lo mágico. El latido de la historia se siente en cada palabra, llevando al lector a un viaje emocional profundo, donde cada decisión tiene peso y cada conexión puede ser el comienzo o el final. Si you está gustando, deixe seu like e comente de cuál cidade está asistindo. 3 días después del intenso encuentro en la aldea de Ferenc, donde Liora había sentido el pulso de la magia en su interior, Arik se encontraba en la ciudad de Talaris. El aire fresco de la mañana primaveral lo envolvía, mientras observaba la bulliciosa actividad del mercado. La ciudad estaba viva, llena de comerciantes que ofrecían sus productos entre gritos alegres y risas. Sin embargo, la sombría sombra de Kyle, su hermano traidor, se cernía sobre su corazón, perturbando cualquier atisbo de tranquilidad. Liora lo seguía de cerca, con el antiguo medallón de plata aún colgado sobre su pecho. A medida que se movía, el medallón brillaba con una luz tenue, como si respondiera a la creciente conexión entre ambos. Era un símbolo de su herencia y de un poder que aún no había explorado por completo. A veces sentía el calor del metal en su piel y sabía que su vida estaba entrelazada con la del rey. ¿Por qué no hablas con la gente?, preguntó Liora, rompiendo el silencio en el que ambos parecían sumergidos. Ellos solo quieren un líder en quien confiar, alguien que los escuche. Arik desvió la mirada, consciente de las miradas de admiración y temor que recibía. «No sé si eso soy yo», confesó con un susurro. Su voz era grave, cargada de inseguridad. «La sangre que corre por mis venas está manchada por la traición. ¿Cómo puedo ser el rey que ellos necesitan?». Ella se detuvo, tomando su mano con firmeza. «Eres más que un título, Arik. Eres un buen hombre». A medida que pronunció estas palabras, el medallón se iluminó de una manera casi vivaz, irradiando una calidez reconfortante. Era un momento íntimo, donde el miedo se desvanecía por un instante. Ambos sentían el peso de sus luchas y esa conexión se fortalecía. Sin embargo, la realidad de la opresión en Eldoria pronto interrumpió su cercanía. Un grupo de betas, visiblemente exhaustos y aterrados, llegó al mercado, alertando a los nobles de una nueva redada en los límites del bosque. «Nos atacan», gritó uno de ellos, su voz temblando. «Los soldados de Kael han comenzado a tomar nuestras tierras nuevamente». El corazón de Arik se hundió en su pecho. Kael no era solo un hermano. Era un enemigo que estaba desestabilizando su reino y causando estragos entre su gente. «Debemos actuar», dijo, su voz ahora firme, decidida. «No podemos permitir que el miedo gobierne a nuestro pueblo». «Aún no hemos explorado el poder de Liora», sugirió una voz familiar, la del anciano Elan, un consejero que había sido parte de la corte durante años. Era un hombre de cabello canoso y rostro surcado de arrugas, que a menudo parecía cargar con el peso de Eldoria en sus hombros.
Ella tiene un don que puede cambiar el rumbo de esta situación. Debe aprender a confiar en él. Liora miró a Arik con preocupación. ¿Y si algo sale mal? No sé cómo controlar esto. Cada vez que intento usar la magia, siento que se vuelve en mi contra. Es un riesgo que debemos tomar, afirmó Arik, desafiando sus propios temores. Tu poder es nuestra única esperanza contra Kael. Debemos reunir a los betas y prepararlos para la lucha. Mientras organizaban a los habitantes de Talaris, Liora se sentó aparte, el medallón brillando suavemente. Mirándose las manos, sintió cómo la magia vibraba dentro de ella. Una presión que exigía ser liberada. No podría huir de su destino por más tiempo. Se acercó a Arik, quien estaba discutiendo estrategias con Elan. Arik, comenzó, su voz temblando ligeramente. Hablamos de esto como si fuera sencillo, pero si fallo, todo se perderá. Si fallas, estaré a tu lado, interrumpió él ferozmente. No estás sola en esto, Liora, nunca lo estarás. Basta de dudas. Confía en ti misma como yo confío en ti. Esa confianza resonó en su corazón. Sin embargo, el eco de la batalla se acercaba. Mientras se preparaban, un susurro corría entre los aldeanos y nobles. La voz de Kael resonaba en cada rincón de la ciudad, prometiendo caos y destrucción. Pero los aliados también comenzaron a llegar. Guerreros de aldeas cercanas, dispuestos a luchar por su rey y por el futuro de Eldoria. La tensión aumentaba. En el corazón de Talaris, el destino se estaba tejiendo, y la lucha por el poder y la libertad iba a estallar. La atmósfera se volvió densa con la anticipación de la batalla. Liora sintió el calor del medallón aumentar, un símbolo de su legado que brillaba con fuerza. Al caer la tarde, un nuevo desafío se presentó. Un grupo de soldados de Kael apareció en la lejanía. Venían para atacar. Arik y Liora sintieron que el peso de todo su reino recaía sobre sus hombros. Un grito resonó, y la batalla estaba a punto de comenzar. «Prepárate, Liora», dijo Arik, apretando su mano. «Hoy, más que nunca, demostraremos quiénes somos realmente». Esa conexión creció mientras el horizonte se oscurecía. En ese instante, Liora entendió que su poder no solo era un legado, sino una antorcha que iluminaba el camino hacia un futuro que anhelaba. Mientras los murmullos de la batalla se intensificaban, el medallón resplandeció como nunca antes, y en su interior, Liora sintió el llamado de su verdadero ser. Estaban listos para enfrentar el inminente peligro, desafiando no solo a un hermano, sino a las opresivas cadenas que mantenían a su reino en la sombra. La lucha por Eldoria comenzaba aquí, y con ella, la esperanza de un nuevo amanecer. 3 días después del tumultuoso encuentro en la aldea de Ferenc, Arik y Liora se encontraban en la ciudad de Talaris, un lugar vibrante al norte del reino de Eldoria. El aire fresco de la mañana primaveral se mezclaba con los gritos de los comerciantes que ofrecían sus productos en el bullicioso mercado. Sin embargo, en medio de la alegría, la sombra de Kael, el hermano traidor de Arik, pesaba sobre ellos, sofocando su momento de tranquilidad. El antiguo medallón de plata colgaba sobre el pecho de Liora, brillando suavemente, sintiéndose más cálido que antes, como si estuviera vivo. Era un símbolo de su herencia y el poder que aún no había explorado completamente. Mientras Arik miraba a su alrededor, cargado de inseguridades, Liora se dio cuenta de que el medallón reflejaba sus emociones. «¿Por qué no hablas con la gente?», preguntó Liora. Su voz era un susurro lleno de cariño. «Ellos solo quieren un líder en quien confiar, alguien que los escuche». Arik desvió la mirada.
sintiendo el estruendo de admiración y temor de los pobladores. «No sé si soy ese líder», admitió, su voz grave y cargada de culpa. «La sangre que corre por mis venas se manchó con la traición de mi propio hermano. ¿Cómo puedo ser el rey que ellos necesitan?». Ella lo miró fijamente, sabiendo que el peso de su pasado lo asediaba. «Eres más que un título, Arik. Eres un buen hombre». Al pronunciar esas palabras, el medallón brilló intensamente, llenando el espacio entre ellos con una luz reconfortante, iluminando no solo a Arik, sino también el camino que debían recorrer juntos. Sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida por el grito desgarrador de un beta que irrumpió en el mercado, alertando sobre una nueva redada. «¡Nos atacan!», exclamó, su voz temblando de miedo. «Los soldados de Kael han comenzado a tomar nuestras tierras nuevamente». El corazón de Arik se hundió. No solo era su hermano, era un enemigo que provocaba caos en su reino. «Debemos actuar», aseguró, la firmeza en su voz redoblada. «No podemos permitir que el miedo gobierne a nuestro pueblo». Liora lo observaba, consciente del peligro que enfrentaban. «Pero aún no hemos explorado mi poder», dijo, sus ojos llenos de duda. «¿Qué pasa si fallo?». «Es un riesgo que debemos correr», respondió Arik, desafiando sus propios miedos. «Tu poder es nuestra única esperanza contra Kael. Debemos reunir a los betas y prepararlos». Mientras comenzaban a organizar a los habitantes de Talaris, Liora se sentó a un lado, el medallón caliente contra su piel. ¿Podría realmente confiar en su poder? Se recordó a sí misma el miedo latente que había sentido durante años. «Arik», empezó, su voz temblando. «Me aterra la idea de fallar. Si no consigo controlar lo que llevo dentro, será catastrófico». «Si fallas, estaré a tu lado», él afirmó, tomando su mano con firmeza. «No estás sola en esto. Estoy aquí contigo». En ese instante, la convicción de Arik resonó en el corazón de Liora, llenándola de valor, a pesar de las dudas que aún la asediaban. Un nuevo personaje se unió entonces a ellos, un joven de cabello rizado y ojos inquisitivos. «Soy Tom, un beta de Ferenc», dijo. «He ido a buscar ayuda, vengo de parte de mis hermanos. El ataque de Kael ya comenzó, pero juntos podemos hacer frente a sus soldados». Su motivación era clara: proteger a su hogar y buscar justicia para su gente. La entrada de Tom complicó la situación. Era un eco de la desesperación que sentían los betas, pero también un rayo de esperanza. «Debemos marchar a la frontera antes de que sea demasiado tarde», continuó, su voz llena de urgencia. «Nos retrasamos en nuestra preparación», afirmó Arik, sintiendo la presión aumentar. Sabiendo que se acercaban al límite, cada decisión que tomaban nació bajo un horizonte de miedo y esperanza. Estaban a punto de salir cuando un retumbo resonó en la distancia. La tierra tembló bajo sus pies y el cielo se oscureció, presagiando la llegada de la batalla. Liora, mirando al cielo, notó un cambio en el medallón. Ya no solo brillaba, pulsaba, como si respondiera al caos que se acercaba. La conexión se volvía más intensa, un recordatorio de su legado. «Siento algo, como si estuviera viniendo a la vida», murmuró, mirándose las manos. «Eso es porque tienes el poder dentro de ti, Liora», le dijo Arik, apretando su mano con fuerza. «Debes dejarlo fluir y confiar en él». Sin embargo, la realidad se volvió más desafiante. Un grupo de soldados de Kael emergió en la distancia, con miradas decididas y armas en mano. La tensión en el aire era palpable. «Prepárate, Liora», dijo Arik, enfocado en el peligro que se acercaba. «Hoy demostramos quiénes somos realmente». En ese momento,
El corazón de Liora latía con fuerza. Sabía que la batalla no solo era por el Doria, sino también por su propia libertad. Pero había un miedo latente que aún no podía sacudirse. «Si fallamos, perderemos a todos», dijo, intentando sonar firme. Pero sus dudas asomaban. «¿Y qué pasaría si no lo intentamos?», replicó Arik, su mirada intensa. «No quiero que sientas que cargas con todo el peso. Mi destino está ligado al tuyo. Juntos podemos hacerlo». Y así ambos sintieron cómo el vínculo entre ellos se fortalecía, una conexión que no se rompía ante el caos inminente. Entre el estruendo de la batalla que se acercaba, el medallón brilló con una intensidad creciente, convirtiéndose en un faro de esperanza. En ese momento de desesperación, Liora supo, sin lugar a dudas, que estaba lista para enfrentar su destino. Y así, el destino de Eldoria pendía en la balanza. El viento soplaba con furia, llevando consigo un eco de esperanza y temor, mientras las sombras de la batalla extendían sus alas sobre la tierra. En ese instante, la lucha por la libertad y la verdad comenzaría, llevándolos a un futuro incierto donde nada sería igual. 2 días después de la llegada de los soldados de Cael a la ciudad de Talaris, el ambiente se cargaba de ansiedad y tensión. La mañana era sombría, con nubes grises que asfixiaban el sol. En el corazón del mercado, Liora se encontraba al lado de Arik, quien había congregado a los betas para prepararlos ante el inminente asalto. El medallón de plata colgaba sobre su pecho, resplandeciendo tenuemente, como si compartiera el pulso acelerado de su corazón. La preocupación asomaba en los ojos azules de Arik. Su expresión mostraba la lucha interna que enfrentaba. «¿Dónde están nuestros aliados? Necesitamos más hombres», murmuró, mientras contemplaba el horizonte. El peso de su responsabilidad le oprimía el pecho, recordándole la traición de su hermano. «Confía en ellos, Arik», dijo Liora, apretando su mano con firmeza. «Ellos vendrán. El pueblo quiere luchar, no solo por el rey, sino por su libertad». Sus palabras intentaban infundir fuerza en él, pero su voz temblaba con la misma incertidumbre que la envolvía a ella. Mientras organizaban a los betas, un joven de cabello rizado y un brillo decidido en sus ojos se acercó. «Soy Dorian», informó con voz clara. «Vengo de Ferenth. He reunido un grupo de betas dispuestos a luchar, pero necesitamos un plan». Su postura era desafiante y su presencia vibrante, y parecía ansioso por unirse a la causa, desafiando las estrictas jerarquías que dividían a su pueblo. «Gracias, Dorian», respondió Arik aliviado. «El tiempo es esencial. Cael no esperará». La llegada de Dorian representaba un rayo de esperanza, pero también un nuevo desafío. Arik debía unir a los betas, romper las divisiones instauradas por su familia, mientras lidiaba con los temores que lo acosaban. «Pero, ¿cómo podemos confiar en que nos apoyarán?», interrumpió Liora, sintiendo el peso de su propia inseguridad. «La historia ha demostrado que los alfas traicionan a los suyos». «Eso es lo que debemos cambiar», afirmó Dorian con fervor. «No luchamos solo por un rey, luchamos por un futuro en el que no seamos considerados inferiores». Su determinación encendió una chispa en Arik y Liora. Mientras discutían estrategias, Liora sintió el medallón vibrar suavemente contra su piel, como si se sintiera atraído por la energía de Dorian. Era un recordatorio de su legado, del poder que se escondía dentro de ella. Puede que no supiera cómo manifestarlo, pero había un deber que debía cumplir. A medida que se acercaba la noche, Liora y Arik se alejaron del escuadrón para tener un momento a solas. En un rincón apartado del mercado, donde solo el viento parecía escuchar, ella tomó un respiro profundo. «Arik», comenzó,
Su voz era un hilo de duda. ¿Qué sucederá si me enfrento a Kael y no soy lo suficientemente fuerte? Si mi magia nos traiciona, podría causar más daño que bien. El rey la miró con intensidad. No estás sola, Liora. Si tus poderes son de verdad, yo estaré contigo, siempre. Su mano agarró la de ella, y en ese momento, el calor del medallón aumentó. Ambos sentían la conexión entre ellos vibrar con una fuerza que les era desconocida. En ese instante, un grito instantáneo de advertencia resonó en el aire. Un grupo de soldados de Kael, respaldados por su ejército, hacía su aparición, avanzando hacia ellos con una determinada brutalidad. La batalla no era solo inminente, era una certeza. El grupo de Arik se preparó y la tensión llenó el aire. «¡Defiéndanse!», gritó Dorian. «No dejemos que nos arrebaten nuestra libertad». La urgencia de su voz unió a los betas, quienes comenzaron a formar filas. Arik tomó una espada. Su mirada era de determinación y habían dejado atrás las dudas. Liora, sintiendo que el medallón ardía con poder, cerró los ojos brevemente y sintió cómo la magia comenzaba a fluir en su interior. Las visiones de su madre la invadieron, recordándole la promesa que había hecho de hacer justicia. Se sentaba en el borde de un precipicio, dispuesta a dejar ir su miedo. Los enfrentamientos comenzaron. Los betas de Talaris luchaban con valentía mientras Arik abría su camino hacia los soldados de Kael. Liora se movía con agilidad, enfrentándose primero a un soldado, dejando que la magia flotara en el aire. «¡Detente!», gritó con una voz que era tanto un desafío como un llamado. De repente, un fogonazo de luz emergió del medallón, arrebatándole el aliento a ambos. La luz envolvió el campo, pero también desestabilizó a Liora, quien no esperaba esta reacción. «¡No! Liora, controla eso», le gritó Arik, mientras se movía en su dirección. Cuando la luz se desvaneció, varios soldados estaban aturdidos, pero la energía había sido incontrolable. Un resquicio de duda invadió el corazón de Liora. Su poder podía ser peligroso. «Lo siento, Arik. No quería... No es tu culpa», él dijo rápidamente, bloqueando un ataque mientras se dirigía hacia ella. Pero el miedo en sus ojos era evidente. Estaban bajo ataque y necesitaban estar unidos. A medida que se organizaban, el conflicto escalaba en una lucha por la vida. La batalla se extendía, y cada victoria parecía traer consigo un nuevo peligro. Fue en medio de este caos que un mensajero llegó corriendo con una noticia. «Kael ha tomado a algunos betas como prisioneros». Su voz resonó, provocando una ola de desesperanza. «No podemos perder más», gritó Arik, su voz resonando entre el sonido de espadas. «Debemos liberarlos antes de que se conviertan en un ejemplo de lo que él puede hacer». La realidad de este contraataque se dibujó en sus rostros mientras se movilizaban. Liora buscó a Arik, quien ahora parecía más distante, un rey tomando decisiones sin el refugio de su amor. «¿Y si perdemos a alguno de ellos?», ella le preguntó. Una pregunta que revelaba su vulnerabilidad. «Si perdemos, perderemos todos», afirmó él, su expresión de determinación tropezando con la ansiedad. «Pero no me perderás a mí, nunca. No puedes dejar que la culpa domine este momento». Al final del día, mientras el sol se ocultaba, dejando tras de sí un cielo ensangrentado, las fuerzas de Arik y Kael chocaban en un ciclo interminable. La lucha por el trono, por la libertad y por cada futuro en juego se desarrollaba en cada golpe y cada grito. Liora se dio cuenta de que este conflicto no solo se trataba de su poder, sino de poder encontrar quiénes eran realmente juntos. Y en esa confusión, su medallón, aún resplandeciente, se convirtió en su guía.
La batalla era solo el comienzo, y mientras se adentraban en ella, su nuevo destino se revelaría. Pero el recuerdo de la advertencia de Arik, el miedo a perderse el uno al otro, resonaba en ella mientras la oscuridad se acercaba, amenazando con engullirlo todo. Con la voz del pueblo resonando en sus corazones, se prepararon para el desafío final. Aquel era el momento para dejar a un lado las sombras del pasado y luchar por un futuro que apenas comenzaba a formar su esencia. Días después de la feroz batalla en Talaris, el cielo seguía cubierto de nubes grises que pesaban sobre el Doria. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo la tensión que se había instalado en el aire. Liora, con el medallón brillando intensamente sobre su pecho, se encontraba al lado de Arik, quien había convocado a los Betas para preparar la defensa ante la inminente ofensiva de Kael. Las sombras de la traición se reflejaban en sus rostros, y el recuerdo del enfrentamiento aún resonaba en sus corazones. Liora se deslizó en silencio hacia Arik mientras él se preparaba para hablar con un grupo de guerreros. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que ganaremos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Miró a su alrededor, notando el miedo y la ansiedad en los rostros de los hombres y mujeres reunidos. «Porque no tengo otra opción», respondió Arik con voz firme, pero Liora pudo sentir la inseguridad detrás de su determinación. «Debo proteger a nuestra gente y demostrarles que no soy solo un rey de títulos, sino un rey de acciones». Sus ojos se encontraron, y en ese momento, Liora sintió que su propio miedo disminuía. Su compromiso por la justicia era inquebrantable, impulsándola a querer luchar a su lado. Sin embargo, Liora sabía que el verdadero desafío no solo era la lucha contra Kael, sino los demonios internos que ambos enfrentaban. «¿Qué tal si fallamos, Arik? ¿Y si pierdes a aquellos que amas en la batalla?». Su corazón se aceleró al mencionar el riesgo. Arik tomó un profundo respiro. «Si fallamos, haré todo lo posible para encontrar otra manera. No permitiré que el miedo nos paralice». Su mano se posó tiernamente sobre la de ella, y en ese instante, un destello dorado iluminó el medallón. Era como si su vínculo hubiera resonado con una nueva energía, una promesa de que enfrentarían cualquier dificultad juntos. El encuentro con Dorian había añadido otro nivel de esperanza y desafío. Dorian, un joven de pelo rizado y mirada decidida, sirvió como un catalizador para que Liora y Arik comprendieran el verdadero significado de ser líderes. «No luchamos solo por un rey», había afirmado con fuerza. «Luchamos por todos nosotros, por un futuro donde no seamos considerados menos». Sin embargo, esa esperanza chocaba con el miedo que Anik sentía por la traición que había vivido. Cada vez que la batalla se acercaba, veía las sombras de Kael reflejadas en su mente. «Debo confrontarlo», murmuró una noche, mientras el resto del grupo descansaba. El fuego iluminaba su rostro y los recuerdos de su hermano le atormentaban. «No puedo dejar que me destruya de nuevo». Liora se acercó, tocándole la mano. «Pero eso podría significar perder todo, Arik. Debes pensar en los demás». A pesar de su preocupación, sentía que el fuego de Arik se encendía cada vez que mencionaba a Kael. Sabía que el conflicto interno de Arik era más profundo, un dilema entre el deber y el deseo de venganza. «Si no lo hago, nunca podré ser el rey que ellos necesitan», respondió él, su voz temblando. «Necesito demostrarles que no soy un traidor como Kael. Debo asumir esa carga». Ambos compartieron un momento de silencio, sintiendo el peso de sus decisiones en el aire. El medallón comenzó a brillar intensamente, como si entendiera la gravedad de su situación.
Al día siguiente, el grupo se dirigió hacia el bosque de Eldnara, un lugar lleno de misterio y magia, para trazar su plan de ataque. La atmósfera era densa y las sombras parecían moverse entre los árboles. Mientras se adentraban, el medallón de Liora comenzó a calentar, pulsando con fuerza como si respondiera a un llamado ancestral. Era una señal de que su poder estaba evolucionando, un recordatorio de que su legado era importante. «Debemos aprovechar tu poder», insistió Arik, mirando a Liora con fervor. «Cada momento que pase, aumenta el riesgo de que Kael nos encuentre». La determinación de Arik era un ancla para ella, pero el temor de fallar seguía acechando. El medallón vibraba contra su piel, instándola a liberar su magia y a asumir su verdadero potencial. «¿Y si no puedo controlarlo?», replicó, sintiéndose vulnerable ante la idea de desatar su poder sin saber el resultado. «He pasado tanto tiempo escondiéndome detrás de la sombra de mi madre». «Eres más fuerte de lo que crees, Liora», respondió él, su mano firme sobre su hombro. «No tienes que ser como ella. Tienes tu propio camino. Debes confiar en tus instintos». En ese instante, Liora vio a Arik como nunca antes. No solo un rey, sino un hombre comprometido con su pueblo, pero también profundamente asustado e inseguro. Mientras se organizaban, la tensión aumentó, y un mensajero llegó corriendo desde el horizonte. «Han visto a soldados de Kael cerca de la aldea. Están buscando vengarse». Su voz resonó como un golpe de tambor, provocando un silencio helado. «Debemos actuar con rapidez», dijo Dorian, su mirada fija en Arik, buscando su aprobación. «Si los dejamos avanzar, habrá más pérdidas». La urgencia en su voz fue contagiosa, y un nuevo plan comenzó a formarse en la mente del grupo. «Lucharé junto a ti», exclamó Liora, sintiendo que lo que había aprendido sobre sí misma en ese breve tiempo era suficiente para enfrentar a Kael. «No haré que mi miedo me controle más. Esto es por nosotros». La determinación en su voz hizo que el medallón destellara con un brillo igual de intenso, como si validara su decisión. A medida que se preparaban para la marcha, el ciclo de la batalla se repetía, y Arik sabía que se aproximaba un desafío que pondría a prueba no solo su liderazgo, sino también su amor por Liora. El equilibrio entre sus temores y sus esperanzas se tornaba más delicado, y el eco de sus pasados oscuros resonaba en cada paso que daban. Finalmente, mientras se acercaban a la frontera entre Eldoria y el territorio de Kael, la ansiedad se palpaba en el aire. Liora sintió cómo su corazón latía desbocado, mientras el bosque se estabilizaba en su mirada. En el horizonte, la figura de su hermano caído se dibujaba, un recordatorio de que la lucha no era solo por la supervivencia, sino por el futuro que ambos anhelaban construir. Cuando vieron la avanzada de Kael, un grito resonó en el silencio. «¡Por Eldoria!», exclamó Arik, y su voz se erguía por encima de todo lo demás. Liora sintió que el calor del medallón se intensificaba, traspasando su miedo y llenándola de determinación. Ella respondió a su grito con un poder recién descubierto, y supo que este era el momento en que su verdadero ser emergiría, dejando atrás todas las sombras de su pasado. Así, la batalla no solo marcaba el destino de Eldoria, sino también el de Arik y Liora. Juntos enfrentarían lo desconocido, armados con la fuerza de su amor y la promesa de que no dejarían que sus opresores los definieran. El futuro aún estaba en juego, pero en sus corazones resonaba una única convicción: pelearían hasta el final por lo que creían y por el amor que los unía. 3 días después de la intensa confrontación en Eldnara, Liora y Arik se encontraban en las afueras de la ciudad de Talaris,
preparando a los betas para un ataque inminente de Kael. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, presagiando no solo la tormenta climática, sino también el desasosiego que reinaba en sus corazones. El antiguo medallón de plata bajo el cuello de Liora brillaba tenuemente, como si sintiera la angustia del momento. Era un símbolo de su herencia, un recordatorio constante de su madre y del poder que aún no había desatado por completo. «Confío en ti, Liora», dijo Arik, mirándola a los ojos. «Tu poder es nuestra única esperanza». Sus palabras resonaban como un eco de la urgencia que los rodeaba. Sin embargo, Liora sentía un nudo en el estómago. Había una mezcla de miedo y deseo de ser la heroína que todos necesitaban. «¿Y si no puedo controlar lo que hay dentro de mí?», preguntó, su voz temblando. «Esa es una posibilidad, pero si no lo intentas, nunca lo sabremos. El fracaso no debe ser tu miedo, sino el no intentar». La mirada de Arik era firme, y en ese momento, Liora vio más que un rey en él. Vio a un hombre luchando con sus propias inseguridades. Ella sintió una oleada de conexión entre ellos, un puente que les recordaba que sus luchas eran las mismas. Mientras se organizaban, la tensión entre los betas era palpable, reflejando las divisiones que la tiranía de los alfas había creado. Liora se dio cuenta de que su corazón latía no solo por Arik, sino por todos los que luchaban a su lado. En ese ambiente caótico, recordó las palabras de Dorian, el joven que había llegado al campamento con un grupo de betas dispuestos a luchar. «Luchamos por todos nosotros, por un futuro donde no seamos considerados menos», había afirmado con un fervor que resonaba en los corazones de los presentes. Sin embargo, el estigma de un beta aún pesaba sobre ellos. «¿De verdad podemos hacer esto?», preguntó Liora, sintiendo la presión de las expectativas. «Debemos, Liora. No se ha luchado así desde que comenzaron las opresiones. Este es nuestro momento», respondió Arik, su voz firme mientras se dirigía hacia el grupo. Ella lo observó, recordando su promesa de protegerlo y estar a su lado. El medallón brilló un poco más, como si respondiera a su determinación. Mientras la tarde avanzaba, un nuevo personaje emergió entre el grupo. Una mujer de cabello largo y lacio, llamada Mira, conocida por su sabiduría y valentía. «Los nobles no solo son nuestros enemigos, son un reflejo de lo que hemos permitido que crezca», dijo con una voz que capturó la atención de todos. «Debemos ser más astutos si queremos ganar». Su energía y profundo entendimiento de la situación aportaron una nueva visión al plan de acción. Sin embargo, su llegada añadió presión a Arik, que ya se sentía agobiado por ser el líder. En medio de la estrategia, Liora se sintió abrumada. «¿Y si uno de ellos es capturado? ¿Podremos salvarlos?», cuestionó en voz baja, pensando en los compañeros que podría perder. Arik, sintiendo su ansiedad, se acercó. «No estamos solos en esto. Cada uno de nosotros es indispensable. Este es el futuro por el que luchamos, no por la supervivencia individual, sino por nuestra libertad colectiva». Sus palabras eran un faro en la oscuridad, y ambos compartieron un momento de vulnerabilidad donde el temor y la esperanza se entrelazaron. Una hora después, en medio de la planificación, un grito repentino resonó en el aire. «¡Kael se acerca!», alertó un mensajero, visiblemente agotado. Un escalofrío recorrió a Liora y Arik. El miedo y la adrenalina invadieron la escena. «Preparémonos para la batalla», ordenó Arik, su voz resonante, pero tras su decisión, Liora pudo ver la angustia intercalada. Mientras los betas tomaban posición, Liora se movió hacia Arik. «Si fallamos, si me pierdo en medio del caos».
La angustia estuvo a punto de hacerla retroceder, pero Arik la interrumpió. «Nunca me perderás, Liora. No importa la oscuridad que nos rodee». En ese instante, el medallón brilló intensamente, como si empoderara sus palabras y el estrechamiento de sus manos sirviera de anclaje ante el inminente peligro. El embate del enemigo comenzó. Espadas sonaban, gritos de valor y miedo se entrelazaban. En medio del caos, Liora sintió el medallón arder en su pecho. «¡Ahora es el momento!», gritó, y como respuesta, una chispa de luz emergió de sus manos, iluminando el campo de batalla. Algunos soldados de Kael quedaron aturdidos por el destello, lo que les dio una oportunidad a los betas para avanzar. Sin embargo, esa luz también había atraído la atención de la verdadera amenaza, Kael. «¡Liora!», gritó Arik mientras el caos reinaba. «¡Controla eso!». La voz de Arik, llena de preocupación, resonó en su mente. Sin embargo, en ese momento de poder, Liora se sintió más viva que nunca, como si su magia finalmente estuviera a su servicio. Pero el titubeo en su interior solo creció al ver a Kael enfurecido. Cuando Kael apareció, su rencor reflejaba en sus ojos. «Arik, hermano, ¿no te das cuenta de que todo esto es una manipulación? Todo este pueblo es un juego para ti, pero no te dejaré ganar». La confrontación escaló, la tensión aumentaba. La traición entre hermanos servía como un recordatorio del peligro que enfrentaban. En ese instante, la luz que emanaba de Liora creció, iluminando su rostro, pero revelando también las cicatrices del pasado. Este no era solo un enfrentamiento físico, era una batalla de emociones. Arik, enfrentando a su hermano, sintió la presión de la traición. «No quiero esto, Kael. No deseo destruirte». La vulnerabilidad en su voz sorprendió a Liora, dándole un nuevo entendimiento de los dilemas con los que luchaba Arik. El enfrentamiento físico comenzó entre Kael y Arik, mientras la magia de Liora lo rodeaba, uniéndose a la batalla en maneras que no había imaginado. Con cada movimiento, sus miedos se manifestaban en el calor del medallón, desafiando su conexión con Arik. El sonido de espada contra espada resonaba, mientras ambos se esforzaban por demostrar su valía, uno buscando venganza, otro amor. Con cada golpe, la batalla se intensificaba, planteando la pregunta: ¿sería la luz de Liora suficiente para derrotar la oscuridad que Kael portaba en su corazón? Mientras el poder dentro de ella luchaba por liberarse, empezó a sentir que cada acción a partir de entonces estaba tejida con su destino y el de Arik. Cuando el clamor alcanzó su apogeo, un grito resonó en el aire. El medallón de Liora lanzó un destello de luz ardiente. «¡Credo a su poder!». Su voz se unió al grito de guerra, y su magia, alimentada por sus inseguridades, se desató con fuerza. En ese instante, comprendió que debían luchar, no solo por su propio futuro, sino por la esperanza que representaban juntos. El camino se oscurecía, pero en medio de la batalla, Liora encontró la luz en sí misma. La conexión entre ella y Arik se fortaleció, un destino entrelazado que desafiaba las sombras del pasado. En la crisis, su amor se convirtió en su mayor fortaleza, preparándolos para enfrentar no solo a Kael, sino también a la opresión que había ensombrecido Eldoria durante tanto tiempo. La batalla no había hecho más que comenzar, pero ya sabían que tenían el poder de cambiar su futuro. 2 días después de la intensa confrontación en El Nara, Arik y Liora se encontraban en las afueras de la ciudad de Talaris, donde se refugiaron en un claro rodeado de altos árboles. El cielo, oscurecido por nubes ominosas, parecía empujar sobre sus hombros, reflejando las tormentas que acechaban en sus corazones. El medallón de plata de Liora brillaba tenuemente.
notoriamente más cálido que antes, como si estuviera alimentado por la magia que comenzaba a brotar de su interior. Arik se volvió hacia ella, su mirada seria, pero con un destello de comprensión. Liora, sé que sientes la presión, pero debemos unir a los betas. Este es el momento de luchar por nuestra gente. Su voz resonaba con su deseo de ser un rey justo y querido, pero el oscuro recuerdo de su hermano traidor lo atormentaba. Al mirarlo, Liora entendía que él también lidiaba con sus propios demonios. ¿Y si no soy capaz de controlar mi poder?, preguntó ella, su voz apenas un susurro entre el viento. La angustia se reflejaba en sus ojos esmeralda. Todo el mundo confía en mí, pero yo no confío en mí misma. Debes confiar en el medallón. Hay un cambio dentro de ti que apenas comienza a despertar, dijo Arik, su mano cerrándose firmemente sobre la de ella. La conexión entre ellos se intensificó en ese breve contacto, llenando el aire con un calor reconfortante que desafió las frías sombras del inminente encuentro. Mientras se preparaban, la ansiedad crecía entre los betas, ya que se debatían entre la lealtad y el temor. Arik, ¿cómo podemos convencer a todos de luchar contra Kiel?, planteó un beta llamado Iren, cuyo rostro reflejaba la experiencia de haber visto días de opresión. La historia nos ha enseñado que quien lleva el estandarte de un alfa puede también ser un tirano. Arik asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Por eso debemos demostrar que los tiempos han cambiado. Estoy luchando no solo por el trono, sino por la esperanza de un futuro donde nunca más seamos oprimidos. La determinación en su voz resonó en los que los rodeaban, encendiendo un sentido de propósito en sus corazones. En la intersección de las emociones, Liora sintió que el medallón se iluminaba con la energía de sus esperanzas compartidas. Sin embargo, los preparativos se interrumpieron abruptamente cuando un mensajero llegó corriendo, sus ojos desorbitados. Kael avanza con su ejército. Se acerca a nuestra posición. La noticia golpeó el aire como un rayo, haciendo que la atmósfera se volviera aún más pesada. Las palabras de Iren resonaron en sus mentes, y la duda regresó como un fantasma, amenazando con romper la voluntad que habían estado construyendo. Debemos estar listos para luchar, dijo Arik, su voz firme, aunque había una creciente sensación de desasosiego en su interior. No podemos permitir que el miedo nos paralice una vez más. Cada uno de ustedes es vital. Con esos esfuerzos, intentaba no solo galvanizar a aquellos alrededor de él, sino también convencer a sí mismo de su valor como rey. Liora, sintiendo el peso del mundo, se acercó a él nuevamente. Arik, si caemos en esta batalla, ¿puedes prometerme que todo tendrá sentido? ¿Que lucha entre hermanos no acabará con más sombras? A pesar de que su voz temblaba, sus ojos estaban llenos de una feroz esperanza. En ese momento de vulnerabilidad, ella supo que su búsqueda de poder debía ir acompañada de responsabilidad. Él la miró, la certeza de su camino visible en su mirada intensa. Liora, lo que hay entre nosotros es nuestra fuerza. Prometo que no nos perderemos el uno al otro, pero debo enfrentar a Kael. Es el único modo de romper este ciclo. Las palabras de Arik eran un eco de una verdad profunda que resonaba entre ellos, una promesa tejida con amor y sacrificio. Mientras esos sentimientos crecía, el medallón brilló con una luz más fuerte, como si reconociera el poder de su unión. Mientras los aldeanos se organizaban, la batalla se palpaba en el aire como un latido. En medio de la preparación, otro nuevo personaje entró en la escena. Una mujer de piel bronceada y cabello rizado se dio a conocer como Alina, guerrera
y líder de un grupo de betas que habían llegado de un pueblo cercano. He oído rumores y traigo noticias urgentes. Kael no solo busca venganza, está envenenando a nuestra gente con miedo y desesperación. La urgencia en su voz capturó la atención de todos. Su llegada complicaba el panorama, desafiando a Arik y Liora a considerar el impacto de la guerra en la vida de los betas. ¿Qué propones, Alina?, preguntó Arik, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. Ella acercó su rostro, los ojos brillantes de determinación. Debemos desactivar su poder sobre la mente de nuestra gente. Si podemos darles una razón para unirse en lugar de temer, podremos pelear juntos. Era una idea audaz y peligrosa que resonaba a través de la multitud, y aunque algunos se mostraron escépticos, otros comenzaron a asentir en aprobación. Pero el tiempo es un lujo que no tenemos, musitó Liora, atrapada entre el miedo y la admiración por la valentía de Alina. Con el medallón latiendo contra su corazón, Liora sintió que la magia dentro de ella empezaba a acumularse, ansiosa por liberarse. «Podemos crear un abrigo de protección», sugirió con determinación, «algo que nos permita resistir su influencia». En ese momento, sintió el poder del medallón resonar con cada palabra. La dependencia de su potencial fue un nuevo desafío que la obligó a tomar decisiones difíciles. «No puedo hacer esto sola», admitió, sintiendo una combinación de vulnerabilidad y fuerza que representaban sus emociones en torno a Arik y su nueva misión. Alina hizo un gesto que invitaba a la reflexión. «No estás sola, y así como has comenzado a descubrir tu poder, todos deben descubrir su propio valor en esta lucha. Trabajemos juntos». El tiempo se evaporaba, la amenaza de Kael se aproximaba, y la decisión que debían tomar pesaba sobre ellos. El medallón asomaba como un faro, iluminando el camino hacia una elección crítica en su viaje. En ese instante, un grito resonó. La fuerza del enemigo se acercaba y la batalla estaba a punto de estallar. «Este es nuestro momento», gritó Arik. Los ojos resplandecían con la determinación de un hombre listo para enfrentar lo que venga. Fuerza unida. La lucha por el Doria estaba a punto de comenzar, y mientras se preparaban para el embate, Liora sabía, sin dudar, que su destino estaba más entrelazado que nunca. El amor y la pelea por su reino se alzaban sobre las sombras de su pasado, y allí, juntos, estaban listos para desafiar a lo desconocido. 2 días después de la feroz batalla en el Nara, un aire opresivo se cernía sobre la ciudad de Talaris. Las nubes grises cubrían el cielo como una manta pesada, presagiando el caos inminente que se encontraría en el horizonte. Liora y Arik, junto a un grupo diverso de betas y aliados, se preparaban en el claro del bosque que se extendía al sur de la ciudad. El medallón de plata colgaba sobre el pecho de Liora, brillando intensamente en momentos de incertidumbre, como una antorcha en la oscuridad de su corazón. Arik observaba a su alrededor, sintiendo la inquietud palpable entre los hombres y mujeres armados que se congregaban. «No podemos permitir que el miedo nos venza», dijo, su voz resonando con convicción. Liora, de pie a su lado, sentía que la presión del momento también reforzaba su vínculo. «Debemos encontrar la manera de unir a todos, unificar nuestra lucha», añadió, mirándolo a los ojos. Con cada palabra, el medallón pareció radiar un cálido resplandor, como si celebrara su conexión. Mientras Arik organizaba a los guerreros, Liora se preguntaba a sí misma si sería capaz de controlar la magia que latía en su interior. La voz de Dorian resonó por el campamento. «Kael no solo busca venganza, está envenenando la fe de nuestra gente con rumores de traición», advirtió,
una preocupación evidente en su tono. Esta revelación creó un nuevo desafío, y el miedo empezaba a hacerse eco en la mente de todos, incluso entre los más valientes. Liora, confía en tu poder. Cada uno de nosotros es necesario para enfrentar a Kael, dijo Arik mientras la miraba intensamente. Ella asintió, sintiendo que el medallón pulsaba, respondiendo a la llamada de su determinación. Sin embargo, su confianza era frágil. ¿Y si lo que traigo a la batalla solo cosecha más dolor? Se atrevió a preguntar, sintiendo una sombra de duda nublar su corazón. El rey, consciente de su vulnerabilidad, tomó su mano con firmeza. Si caemos, al menos caemos juntos. Recuerda, tu magia puede ser una luz en esta oscuridad. Esto resonó en Liora, y sintió que el calor del medallón se intensificaba, casi como un recordatorio de la fuerza ancestral que poseía. Mientras la tensión aumentaba, el clima en el campo de batalla se tornaba pesado. Bajo esas nubes ominosas, un nuevo personaje apareció, un hombre de piel oscura, con cicatrices visibles en el rostro y una mirada desafiante. Era Malik, un guerrero de Ferenc, que había llegado con un grupo de betas dispuestos a luchar. He oído sus quejas y su lucha. Vengo para ayudar. Pero quiero saber si el rey en el que depositamos nuestra fe realmente vale la pena, afirmó, su voz retumbante, evaluando a Arik con mirada crítica. Este desafío perforó el aire tenso. Arik, consciente de su propia carga, no se echó atrás. No estoy aquí solo para gobernar. Estoy aquí para liberar a nuestro pueblo del miedo. Pero no podemos hacerlo sin la valentía de todos ustedes, respondió con sinceridad, sensación de responsabilidad pesando en sus palabras. Liora lo observó, sintiendo cómo su confianza empezaba a gestarse de manera tangible. Malik levantó una ceja, intrigado pero escéptico. Sus motivaciones eran claras, y su deseo de justicia parecía igualar el de Arik. Mientras se organizaban para la lucha que se aproximaba, Liora contemplaba la profundidad de su conflicto interno. La lucha no era solo contra Kael, sino contra el miedo que la mantenía anclada a su pasado. Arik, no quiero fallarte, confesó una noche, mientras compartían un respiro tranquilo entre los espasmos de la preparación. He tenido esta magia dentro de mí, pero no sé si estoy lista para lo que vendrá. Las estrellas titilaban en el cielo, las luces se reflejaban en el medallón, que brillaba con intención mientras ella planteaba sus dudas. Si alguna vez te sientes insegura, recuerda que no estás sola. Nuestro amor, nuestra lucha, es por un futuro mejor, dijo él, sosteniendo su rostro en sus manos. Liora sintió que el peso de sus inseguridades se levantaba fugazmente, aunque el miedo al fracaso nunca desaparecía por completo. Al final de esa noche, se comprometieron a enfrentarse a cualquier obstáculo juntos, solidificando su determinación y su conexión. Sin embargo, el nuevo día trajo consigo un nuevo desafío. Las primeras luces del amanecer revelaron que Kael ya había comenzado a atacar. Sus fuerzas desgastadas y exhaustas se enfrentaban a un enemigo que no solo luchaba con espadas, sino también con la manipulación de corazones. «¡Arik! ¡Liora!», gritó Dorian corriendo hacia ellos con preocupación. Los aldeanos han sido atrapados en una trampa. Su miedo lo ha llevado a ceder a sus mentiras. Esta noticia golpeó a Liora como un golpe de frío, intensificando su sentido de urgencia. Debemos actuar antes de que eso se convierta en una herida demasiado profunda, respondió Arik, determinación en su voz. Dividiremos a los grupos. Algunos irán a ayudar a los village, y otros se quedarán para preparar la defensa aquí. La decisión estaba hecha,
y todos comprendieron que su futuro pendía de un hilo. Con el grupo dispersándose, Liora sintió el medallón vibrar de nuevo, casi como si reclamara su atención. Esta vez, en lugar de miedo, sintió una oleada de poder. «Yo iré con Dorian. Debemos rescatar a los aldeanos», propuso, y la determinación en su voz resonó. Mientras se dirigían a la aldea, el aire se sumería en una tensión electrizante. Liora sintió la energía alrededor de ella comenzando a girar con cada paso que daba. «Si usamos tus poderes, podemos crear un escudo para proteger a los aldeanos», sugirió Dorian, su expresión arraigada en la urgencia del momento. «Sí, pero debo ser cautelosa. La magia puede ser incontrolable», respondió Liora, recordando cómo se sintió cuando desató su luz hace unos días. A medida que se acababa el camino y se acercaban a la aldea, un grito desgarrador resonó. «¡Nos están atacando!». La escena frente a ellas era caótica. Los soldados de Kael posicionados y los aldeanos desbordados por el pánico. La primera acción de Liora fue instintiva. Extendió las manos. «¡Retiro!», exclamó, provocando que una onda de energía emergiera de su ser. Una barrera protectora brotó de su medallón, cubriendo a los aldeanos y desbaratando el primer ataque. Pero en el caos, la conexión que había forjado con Arik se vio a punto de quebrarse. «¡Liora, retrocede!», gritó Dorian, mientras una ráfaga de ataque venía dirigido hacia ellos, haciendo que la magia que había invocado se tambaleara. «¡No puedo!», exclamó Liora, el poder dentro de ella pulsando con vida. El medallón comenzó a brillar de forma inusitada, intensificando su poder mientras luchaba por mantener la barrera. El miedo apareció en su rostro mientras se hundía en la posibilidad de perder el control. «¡Luchamos juntos!». La voz de Arik resonó desde la distancia, y en ese instante de caos, el amor que compartían se tornó su mayor fortaleza. Arik estaba en un peligro inminente, enfrentándose a varios soldados, y mientras veía la batalla cernirse sobre ambos, sintió que los lazos de su amor lo guiaban a luchar. «Liora, confía en ti misma». «Estamos contigo», gritó, y aunque las sombras se ciernen, la luz del medallón se convirtió en un faro. En ese momento, mientras los betas luchaban valerosamente, Liora sintió cómo la magia dentro de ella comenzaba a canalizarse. Cada golpe resonaba en su corazón, pero cuando sentía que el fracaso podría ser inminente, recordó la fuerza y la conexión que tenía con Arik. Entonces, decidió liberar la magia en una explosión de energía. Al explotar el medallón, un estallido de luz iluminó la aldea, desbaratando a los soldados de Kael, quienes cayeron presa del asombro. Liora, sintiendo que su poder comenzaba a desbordarse, entendió que esta no era solo su batalla, era un símbolo de todo lo que habían trabajado y luchado juntos. La conexión se volvió más fuerte, mostrando que su amor era un escudo tanto como la magia lo era en ese momento. El campo de batalla se llenó de un nuevo resplandor. Pero mientras la luz brillaba intensamente, Kael apareció entre las sombras, burlón y amenazante. «¿Esto es lo que llamáis resistencia? ¿Una chica temerosa mostrando su luz?», susurró, el desprecio desbordando su voz. Un nuevo desafío se presentaba, y el enfrentamiento entre hermanos estaba más cerca que nunca. La batalla no estaba terminada, en verdad, solo acababa de comenzar. Pero en su corazón, Liora comprendió que su viaje no sería en vano. Juntos, Arik y ella enfrentarían cualquier sombra que se interpusiera en su camino. La luz de su unión brillaba más que cualquier temor, y en esa certeza encontrarían su verdadera fortaleza. 2 días después del asalto a la aldea, el aire en el Doria seguía cargado con la tensión de la inminente confrontación. En la ciudad de Talaris,
Los ecos de las antiguas traiciones aún resonaban, y el manto gris del cielo parecía reflejar la desesperación navegando entre el pueblo. Liora, con el antiguo medallón de plata colgando sobre su pecho, sentía su calor aumentar, un recordatorio palpable de la magia que latía dentro de ella. La luz del medallón brillaba mientras se preparaba, acumulando energía como un faro que guiaba sus pasos. Arik estaba peleando su propia batalla interna. La responsabilidad de ser el rey pesaba sobre sus hombros, mientras contemplaba a los guerreros que se preparaban para la lucha. Debemos unir fuerzas, no solo con espadas, sino con valor y unidad, les decía, su voz resonando con la urgencia del momento. Cada palabra parecía ser un eco de su propia inseguridad. Si no lo hacemos, Kael no solo nos hará caer, destruirá todo lo que amamos. Las miradas de los betas eran una mezcla de esperanza y miedo. Liora se acercó a él, y en un momento de silencio, sintió que su poder emergía lentamente. Arik, si realmente crees en mí, debemos ser honestos en nuestras intenciones. No puedo seguir siendo solo su aliada, quiero ser más. Quiero ser parte de la verdadera transformación, confesó, sus ojos fijos en él, buscando conexión. Tu magia es una herramienta, Liora, pero también es parte de ti. Estoy aquí contigo, cada paso del camino, respondió Arik, su voz grave, sin ocultar la vulnerabilidad. En su rostro, Liora vio que su propia lucha también lo consumía. Ambos sabían que el camino hacia su destino estaba lleno de obstáculos, pero la fe mutua se convertía en su refugio. Sin embargo, las amenazas de Kael se sentían cada vez más cerca. Con cada nuevo mensaje que llegaba, la desesperación crecía entre los betas. En medio de la preparación, entró un nuevo personaje. Una mujer de ojos oscuros y cabello trenzado, con cicatrices que contaban historias de valentía. Era Selene, una guerrera de un pueblo vecino que había venido en busca de ayuda. Estamos todos en la misma lucha. Kael ha comenzado a atacar también nuestras tierras. Necesitamos un plan, dijo, su voz llena de determinación. Selene tenía sus propias motivaciones. Había perdido a su familia en un ataque de los soldados de Kael y estaba decidida a no dejar que otros sufrieran lo mismo. Su presencia trajo nuevas perspectivas y retos. Arik debía unir no solo a su reino, sino a todos los que estaban dispuestos a luchar. Selene se convirtió en un vínculo entre las comunidades, pero su llegada también intensificó la presión sobre Liora y Arik, quienes debían demostrar que dos fuerzas podían unirse. Podemos crear distracciones en diferentes frentes mientras preparemos un ataque directo sobre Kael, propuso Selene, señalando un mapa donde las ubicaciones estratégicas estaban marcadas con dibujos de sus territorios. Arik asintió, pero la duda seguía presente entre los hombres y mujeres reunidos. ¿Cuántos de nosotros saldrán vivos de esto?, preguntó uno de los betas, su voz temblante de incertidumbre. Si no luchamos, podemos perderlo todo. Si nos mantenemos juntos, nuestras probabilidades aumentan, replicó Liora, sintiendo el poder del medallón resonar en sus palabras. El aire se volvió denso con su fe compartida. Sin embargo, en el fondo, Liora no podía escapar del temor que susurraba en su mente. ¿Realmente podría confiar en su poder? Las sombras del pasado no se desvanecían fácilmente, y su conflicto interno se intensificaba. La noche cayó sobre Talaris, y mientras se realizaban las últimas preparaciones, Liora se encontró a solas con Arik. A pesar de la multitud a nuestro alrededor, me siento más sola que nunca, murmuró, sintiendo que la conexión se desvanecía. Tengo miedo de no poder controlar la magia. También tengo miedo de fallarles a todos.
pero juntos podemos dar un paso hacia adelante. No te olvides de que somos un equipo, dijo Arik, su mano apretando la de ella con fuerza. Liora sintió que el vínculo se recompuso y el medallón en su pecho brilló con una luz cálida. Cada momento entre ellos parecía una promesa de que no se rendirían. Nos enfrentaremos al mayor temor, juntos. Al amanecer, el ataque de Kael comenzó. Mientras los soldados armados avanzaban, se produjo un silencioso intercambio de miradas entre los betas. La resolución se transformó en fogueo. Arik tomó su espada, su pose firme, una imagen de valor. No luchamos solo por nosotros. Luchamos por cada niño, cada hombre y mujer que perdió la fe. Es nuestro momento, proclamó, levantando su espada, y las hachas resonaron. Mientras tanto, Liora sintió la energía acumulándose en su interior. Con el medallón brillando intensamente, extendió las manos hacia adelante, y una barrera de luz emergió, protegiendo a los betas de los ataques iniciales. Sin embargo, esa luz atrajo la atención de Kael. En medio del griterío, su figura se alzó, burlona. La magia de tu madre se transmitió a ti, bramó, su voz resonando con desprecio. En sus ojos ardía la ira de una traición que no había olvidado. Kael, esta lucha no es solo con espadas. Esto es por el futuro de nuestros pueblos, respondió Arik con firmeza mientras luchaba. Los hermanos se enfrentaron en un duelo de espadas, y Liora sintió cómo el suelo temblaba con cada golpe. Esa lucha no solo era física, era emocional. Ambos estaban buscando la aceptación que se les había negado. Liora decidió intervenir, canalizando toda la energía que podía. Está bien, Kael. Si deseas realmente saber quién soy, ahí lo tienes, gritó, una explosión de magia iluminando el campo de batalla. La barrera se amplió, pero la energía la sobrepasó. El medallón se calentó y se volvió casi insoportable. En un instante, un fogonazo de luz iluminó la arena, generando una onda de sorpresa que sorprendió a ambos bandos. Sin embargo, ese poder también generó confusión. Liora cayó de rodillas, agotada por la explosión de su magia. No sabía si había hecho lo correcto, y su corazón se convirtió en un campo de batalla de dudas. Kael aprovechó su vulnerabilidad y se lanzó hacia ella, gritando: «Siempre serás la sombra de lo que podrías haber sido». Pero antes de que sus palabras pudieran causar impacto, Arik intervino. Con un movimiento rápido, desvió la espada de Kael, y en ese momento, la mirada de los dos hermanos se encontró llena de dolor y traición. En esa fracción de segundo, todo se volvió claro para Liora. Su poder no era solo suyo, era la luz que podía salvar a muchos, unidas como un faro contra la oscuridad. Mientras el conflicto se intensificaba y el desasosiego se extendía por el campo, Liora sintió que su corazón latía al unísono con el medallón. Su destino estaba interligado con el de Arik, y su lucha apenas comenzaba. En medio del estruendo de la batalla, las decisiones que tomarían cambiarían el curso de Eldoria para siempre. La escena se volvió más clara conforme la luz de la pelea se intensificaba. Para Liora, ese momento estaba lleno de incertidumbre. Esa nueva realidad era aterradora y, sin embargo, también fantásticamente poderosa. En su búsqueda de esperanza, ella supo que su camino y el de Arik estaban tejidos en un destino irrevocable, donde el amor se convertía en la clave que podría liberarlos de las sombras que habían atrapado a Eldoria durante tanto tiempo. La batalla se intensificaba en Eldoria, el clamor de las espadas resonaba, y el aire estaba impregnado de magia y miedo. La lucha entre Arik y Kael se había transformado en un espectáculo épico,
donde cada golpe era una declaración de sus pasados entrelazados. Liora, envuelta en su propio poder, observaba cómo la oscuridad y la luz colisionaban en una danza caótica. Arik enfrentaba a Kael con una intensidad que marcaba cada cicatriz emocional que había forjado en su vida. La ira por la traición, el miedo a la soledad y el deseo de ser un rey justo dominaban su ser. «No deseo tu destrucción, hermano. Deseo salvar a nuestro pueblo», exclamó, mientras su espada se entrechocaba con la de Kael, el eco de sus palabras resonando como un mantra de redención. Kael, un reflejo distorsionado de lo que alguna vez fueron, replicó con desprecio: «Salvación no es lo que busco. Este reino me pertenece y tú lo usurpaste. ¿Acaso crees que el amor de nuestros padres puede salvarte?». La traición cargada en su voz hizo eco en la angustia de Arik, quien, a pesar de todo, no podía dejar de sentir el dolor de lo que habían compartido. Mientras tanto, Liora se aferraba al medallón, cuyos destellos de luz se convertían en un recordatorio del legado que llevaba dentro. Con una respiración profunda, dejó que la magia fluyera, transformándose en un escudo resplandeciente que protegía a los aldeanos que aún sufrían. La luz la envolvía y sentía cómo podía canalizar lo que había temido por tanto tiempo. «Por el Doria, por todos nosotros», gritó, liberando un torrente de energía que desvió un ataque de Kael destinado a Arik. El poder que había guardado había comenzado a dibujar su verdadero destino. Liora, antes una sombra de la hija de su madre, ahora se erguía con un poder indomable. «Kael, tú no puedes destruir lo que no entendiste», le declaró, mientras se enfrentaba a él con una renovada determinación. Las palabras resonaron en su interior. Acompañadas por la luz del medallón, el símbolo de su legado transformado en su fuerza. Sin embargo, la lucha entre los hermanos solo se intensificaba, y los gritos de la batalla resonaban fuertemente. Arik, con cada golpe que intercambiaba con Kael, se daba cuenta de que, aunque deseaba la reconciliación, el precio se tornaba demasiado alto. La traición de Kael lo había herido profundamente, y en ese momento se sintió atrapado entre el deber de ser un rey y el deseo de ser un hermano. «¿Tienes alguna idea del dolor que has causado?», exclamó Arik, cada palabra cargando la angustia compartida. La confusión en los ojos de Kael se tornó en rabia. «¿Y tú crees que eres el héroe aquí? Has dejado que tus dudas nublen el verdadero propósito», replicó, embistiendo con furia. Los dos se sintieron atrapados en el ciclo interminable de odio, sin respuestas ni reconciliación. En un giro inesperado, Liora condujo su poder hacia el campo de batalla, creando una barrera de luz entre ellos. «Kael, esta lucha pertenece al pasado. Ven a la luz antes de que nos consumas a todos», le rogó, su voz resonando con autenticidad. Percibió la lucha interna en él, una mezcla de dolor y anhelo. Las heridas de su familia aún marcaban a ambos hermanos, pero no podían seguir adelante mientras la oscuridad los dominara. El silencio se apoderó momentáneamente de la escena y Kael se detuvo, incapaz de responder. Su rostro reflejaba el conflicto, los ecos de un pasado que no podía olvidar. En ese instante, al ver la vulnerabilidad de su hermano, Arik sintió que su propio miedo a la soledad disminuía y de su interior brotó la compasión. «Kael, no eres solo un enemigo, eres mi hermano. Podemos encontrar el camino de regreso», extendió su mano en señal de paz. Sin embargo, Kael, atrapado en su propia desesperación, no podía aceptar la oferta. «Has tomado todo lo que he querido. Siempre has sido el preferido. La venganza es mi única opción», se lamentó, su voz quebrada.
La lucha se tornó más feroz, pero Liora salió al frente, enfrentando lo que temía más, no solo por su destino, sino por el futuro que todos merecían. «No permitiré que el odio te consuma», gritó, aunque su voz temblaba. Arik y Liora, unidos en su propósito, comprendieron que la luz podía momentáneamente deslumbrar pero también sanar. En un momento decisivo, canalizaron su magia hacia la barrera de luz, creando una explosión de energía que resonó en el campo. La luz iluminó a todos a su alrededor, y durante un instante la lucha se detuvo. Dante, el guerrero que había estado con Liora y Arik desde el inicio, sintió que este momento era crucial. «Kael, puedes separarte de este camino oscuro. Hay un lugar para ti, pero deberás dejar tus sombras atrás», le retó, con una voz que resonaba con la verdad. Fue en ese instante de luz que Kael vio el reflejo de su propio miedo y soledad. La imagen de su madre, la unidad de su familia antes de la traición, emergió en su mente y sintió que el peso de su venganza comenzaba a desmoronarse. «No sé si puedo cambiar», murmuró, su corazón desgarrado entre la venganza y el deseo de conexión. «Juntos podemos superar esto», le instó Liora, mientras su luz se expandía, envolviéndolos a todos en su calidez. Kael, finalmente abrumado por las emociones, sintió que su armadura empezaba a desmoronarse. «Puede que encuentre un camino hacia la redención, pero nunca podré olvidar», susurró Kael, dejando caer su espada, el sonido resonando como un eco de su lucha interna. Con decisiones profundas puestas en movimiento, su magia unida logró un nuevo equilibrio en la batalla. «Kael, comenzamos de nuevo. Necesitaremos todos los esfuerzos juntos. Nuestro reino merece un futuro basado en la unión, no en la venganza», afirmó Arik, su voz ahora repleta de empatía. Mientras la magia de Liora envolvía la escena, el medallón estalló en luz brillante. Dividiéndose en dos, uno quedó junto a Liora, mientras el otro se desintegraba como estrellas dispersas. «Este medallón simboliza nuestra unión, no como reyes, sino como la luz que podemos ser», dijo Liora, tocando a Arik y dándole esperanza para su futuro. Al final, cada cicatriz perduró en sus corazones. Arik no había olvidado la traición que había sufrido, pero sí entendió que esa herida podía abrir un camino hacia la unión. Liora había enfrentado su miedo y encontró su voz al tomar un rol protagónico. Juntos, descubrieron que el amor podía cambiar la historia en un reino que había sido dividido, pero ahora se uniría a través del perdón y la esperanza. La batalla dejó cicatrices, pero también enseñanzas. En su viaje para escapar del ciclo de dolor, Arik tomó la decisión de ser el rey que ya nunca más hiciera pesar sus decisiones sobre los demás, y Liora se convirtió en la portadora de luz que había aprendido a usar su magia no solo para proteger, sino para amar su legado. En ese nuevo comienzo, Arik y Liora, junto a Kael, comenzaron a reconstruir el Doria. Juntos forjarían un futuro donde todos tendrían voz, donde las sombras del pasado no determinarían el presente. La luz del medallón nunca se apagaría, simbolizando que su unión había sido transformadora y que el reino podía brillar de nuevo. A medida que los vientos de la primavera soplaban sobre el Doria, la luz del nuevo día iluminaba sus rostros, y Liora y Arik se dirigieron al claro que alguna vez había estado lleno de miedo. Ahora era un espacio para la esperanza. «Comenzamos a escribir nuestra propia historia, juntos», dijo Liora, mientras los dos se dirigían hacia el horizonte, los ojos llenos de determinación. «No hay sombras que no podamos enfrentar si permanecemos unidos». Ambos se unieron en una promesa inquebrantable. Mientras el sol emergía detrás de ellos,
marcando no solo el alba de un nuevo día, sino el renacer de un reino.